encontramos en Marinilla, un municipio del oriente antioqueño a tan solo 50 minutos de la ciudad de Medellín. Es un lugar lleno de cultura, gastronomía y pura alma musical. El día de hoy queremos que nos acompañen a hacer un recorrido de un lugar que ustedes seguramente van a querer visitar. Y este es el lugar al que los queríamos traer, Parques del Río Marinilla, uno de los 22 que se han estado desarrollando alrededor de todo el departamento de Antioquia. Estos espacios buscan la recuperación de sistemas asociados a los cuerpos de agua en cada uno de los municipios donde se está realizando. Parques del Río nos permite generar espacios públicos de calidad e incluyentes para la recreación con intervenciones sostenibles y de bajo impacto ambiental. Con estos lugares apuntamos a devolverle el protagonismo a nuestros afluentes. Además son obras que se construyen para generar espacios de encuentro cultural y deportivo. Es devolverle la vida al río y el río a la ciudad y a sus habitantes. Unidos. Gobernación de Antioquia.
quien nos viene a socializar este proyecto tan importante para toda la comunidad antioqueña, al tratarse de la política pública departamental de vivienda, un sueño que muchos antioqueños tienen y que quieren poder concretar por medio de la empresa de vivienda de Antioquia, Viva. Yo creo que esta es una de las ordenanzas más importantes que vamos a poder estar debatiendo en este periodo. Doctor Luis Roberto Durán, le doy el uso de la palabra para que nos cuente todo en relación a este proyecto de ordenanza. Muchas gracias, presidente Juan Carlos. Saludar a todos los miembros de la Asamblea Departamental, en especial diputada Verónica. Bienvenida pues a este proyecto de socialización. Vamos a pedir por favor que nos pongan la presentación para comenzar. Muy bien, bienvenidos todos entonces a la socialización del proyecto de ordenanza 024 del 2023. Es un proyecto que pretende aprobar la política pública departamental de vivienda y hábitat adecuados del departamento, que está sustentado en lo siguiente. Entonces, vamos a partir con el problema público. ¿Cómo se construye el problema público y cuáles son los inhibidores que tiene? Aquí estamos viendo una diapositiva construida en conjunto con la Agenda 2040, donde muestra el escenario tendencial de la problemática de vivienda, de continuar, digamos, con las acciones como las venimos actuando hoy en día. Si ustedes ven, en el 2019 había un déficit de 25.69 en el déficit habitacional del departamento de Antioquia. Si ven la trayectoria de la línea punteada azul clara que hay ahí, en el año 2040, de continuar con los mismos escenarios, tendríamos un escenario de 18.5, muy alejado de tener una mega de déficit cero, como se ha planteado en las metas de la Agenda 2040. Si ven también, en el año 2030 hay una mega que establecen los ODS para el país. De tener la misma tendencia que tenemos, estaría en 9,7, o no, esta es la meta que nos ponen los ODS, 9,7, pero si ustedes ven la línea tendencial de arriba, estaríamos por encima, el doble de lo que tenemos hoy en la línea tendencial. Entonces, eso es una situación que nos pone ya en una clara necesidad de establecer un marco de actuación como es la política pública para poder resolver el problema del déficit habitacional cero o manejar de alguna manera grande o masiva el déficit habitacional. Entonces, digamos que esto es un estado del arte bastante revelador que se nos pone aquí de frente. Entonces, lo que tenemos que marcar es una línea hoy en el 2023 que nos permita tener esa trayectoria amarilla hacia el 2040 de un déficit habitacional cero. Para esto, entonces, trabajamos la política pública con la metodología CAP-MAP, es una metodología con la que se han trabajado todo el resto de las políticas de la gobernación de Antioquia. Ha tenido los siguientes pasos: una, por supuesto, la definición del problema público, los objetivos y las metas, alternativas de solución, participación y socialización. Ayer de pronto el diputado en el primer debate, me gustaría hacer el comentario que este proyecto de ordenanza ya surtió el primer debate positivo el día de ayer, y el diputado Hernán Torres nos hacía una observación acerca del proceso de participación y socialización. Para esta política hemos tenido 44 encuentros previos. Esos 44 encuentros han contado con la asistencia de más de 260 participantes, dentro de los que hemos tenido grupos focales étnicos, hemos tenido conversaciones de género, hemos tenido conversaciones con los gremios, con la academia, con las cajas de compensación, con diversos actores que hacen parte del sistema habitacional del departamento de Antioquia. En esa primera fase, de esos 4 primeros bloques, nos acompañó la Universidad de AFIT, digamos, como un organismo rector que nos ayuda con el Departamento de Políticas Públicas que tiene para que todos estemos dentro de las mismas metodologías. Nos queda la fase subsiguiente, que es la implementación y, por supuesto, la evaluación y el seguimiento.
¿Cuáles son los inhibidores que tenemos hoy en el departamento de Antioquia? Que a partir de aquí es que se puede dar una buena conversación acerca del por qué surge un proyecto de ordenanza que pretenda la aprobación de una política pública que sirva como marco de actuación para poder llegar al déficit cero en el año 2040. Entonces, lo primero es que tenemos un problema muy grande de emergencia climática, bien conocido por todos ustedes. En 3 años nosotros hemos tenido reportes de afectaciones de más de 23.000 viviendas en el departamento de Antioquia. Eso, por supuesto, es un asunto bastante relevante, porque dentro de esas 23.000 reportes de afectaciones, casi 9.000 viviendas se han perdido por algún tipo de afectación climática, por una remoción en masa, o se han perdido por una inundación, o se han perdido por un deslave de tierra, que es un asunto difícil de controlar en este momento. Entonces, van a ver en otra cifra, más adelante, que tenemos reportes de más de 180.000 viviendas afectadas o con algún tipo de afectación. Lo que pasa es que ese resto de viviendas, que son más o menos 170.000, pues no han tenido ninguna afectación en su estructura física, es decir, han surtido el problema, digamos, de la emergencia sin sufrir ninguna afectación, pero se han reportado, por supuesto, como afectadas de alguna manera porque han perdido sus enseres o porque se han afectado sus electrodomésticos, pero nada, digamos, estructural en las viviendas. Entonces, ahí tenemos un primer reto. Hay uno segundo, y es que no contamos con suelo habilitado para vivienda suficiente o reconocido. Y eso también es un problema bastante relevante, porque no tener suelo habilitado, y es importante el apellido de habilitado, ¿qué quiere decir eso? Que hoy, si quisiéramos establecer proyectos de vivienda en este momento, pues no contamos sino con que actualmente el 53% de los municipios tiene su plan de ordenamiento actualizado. Quiere decir que hay un 47% de municipios que todavía están en proceso de actualización de su plan de ordenamiento territorial o no han emprendido siquiera esa carrera de poderlos actualizar. ¿Eso en qué escenario nos pone? En que no tenemos suelo reconocido para vivienda. ¿Por qué? Porque hoy tenemos mucho suelo rural que está ya colindante con el suelo urbano de los municipios, pero no está reconocido, sigue siendo rural, es decir, no podemos hacer viviendas allí, o porque no hemos tenido la capacidad todavía de establecer, digamos, una disposición de suelos aquí, eso lo veremos ahorita en las estrategias, para poder saber cuál es la capacidad que tiene este territorio de establecer proyectos de vivienda. Y a eso se le suma que actualmente el 57% de las viviendas que están con déficit cualitativo tienen como causa principal el tema de servicios públicos. Entonces, ¿eso qué nos impide? Que podamos actuar siquiera con un mejoramiento de vivienda, porque si las viviendas no cuentan con servicios públicos, que es la infraestructura mínima que podemos tener, pues entonces no podemos actuar y tampoco puede actuar ninguna entidad del orden nacional en temas de subsidios para poder ingresar a esas viviendas con un tema de mejoramiento. El cuarto inhibidor tiene que ver con la legalización de la propiedad, porque tiene un alto costo para las familias vulnerables, además del proceso que tienen que surtir para legalizarse. Si las familias no son propietarias, tienen una dificultad para acceder a todo el sistema o a todo el esquema de subsidios nacionales que existe, ¿cierto? E incluso el de la gobernación, porque por supuesto nosotros lo primero que pedimos por un asunto de legalidad es que sean propietarios o que tengan sana posesión de la tierra, y eso es un proceso muy riguroso de atravesar y que tiene un costo para las familias bastante grande. El quinto inhibidor, la quinta barrera de entrada, tiene que ver con que el promedio de ingresos por hogar en el departamento de Antioquia es 1.570.000 pesos. Si ustedes se ponen a mirar los proyectos de vivienda nueva que tienen un costo promedio en el departamento de más o menos 145 millones de pesos y usted pide cuota inicial del 30% para poder entrar a un proyecto, quiere decir que cada familia tendría que poner ya un crédito en menos de 24 meses de cuota inicial, que lo pondría en 45 millones de pesos. Si ustedes dividen eso en los meses, pues supera el ingreso que tienen por grupo familiar. Y esto es un tema muy relevante. Para que tengan una idea, digamos, de parámetros de medición, la ONU establece, ONU Habitat, que ninguna familia debería gastar más del 30%, ¿cierto?, de sus ingresos del grupo familiar en el tema de vivienda. Y hoy, por supuesto, en Antioquia tenemos más o menos el 32%. Entonces, eso excede, digamos, de alguna manera, digamos, los parámetros internacionales con este nivel de ingresos. Lo sexto es que los subsidios nacionales son para población formal, porque es para la población bancarizada, tanto como los que se acceden por caja de compensación, como los que se accede por el Ministerio de Vivienda con el programa Mi Casa Ya.
para vivienda rural apenas están oficializando los subsidios en el esquema nacional, con lo cual pues es una barrera de entrada muy grande, porque todos ustedes saben, como diputados que recorren el territorio, que la mayoría de la población necesitada que nosotros tenemos en términos de vivienda no está bancarizada, entonces está por fuera del sistema de acceso a los esquemas de subsidios. La séptima barrera de entrada tiene que ver con que las soluciones de vivienda no consideran tipologías de enfoque diferencial. Nuestro territorio es disímil, asimétrico, diferente. Tenemos páramos, tenemos costas, tenemos riberas, tenemos población indígena, tenemos un montón de condiciones en el territorio antioqueño que hoy no están reconocidas a nivel tipológico en los temas de vivienda, y no se puede imponer pues una misma tipología de vivienda para uniformar, digamos, las regiones del departamento de Antioquia. El octavo inhibidor es que tenemos una falta de operadores ejecutores en las subregiones, lo que empeora la condición del déficit. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted le propone a un constructor del área metropolitana que vaya y ejecute un proyecto en el nordeste, que vaya a Nori, le dicen, yo por allá no voy, eso es muy caro, me toca llevar mano de obra a Medellín, no la conozco, eso por allá es costosísimo, yo no voy. Entonces, digamos que el gremio de la construcción, y lo podremos ver en un debate que va a tener lugar el próximo jueves, está concentrado básicamente en 3 regiones del departamento: el área metropolitana, por supuesto, la región, 5 municipios del oriente antioqueño y 3 o 4 del Urabá. Pero a partir de ahí, todo lo que se salga de ese marco de actuación es costosísimo para un constructor y no es de interés también por las unidades de vivienda. Es decir, no se está dinamizando la oferta tampoco dentro del departamento por fuera de las regiones que acabo de mencionar. El inhibidor 9 es que no existía, y quiero subrayar eso, en pasado no existía un sistema de información habitacional que permitiera tomar decisiones estructuradas para el tema de vivienda. Hoy Viva cuenta con él, hoy Viva ya creó su observatorio de vivienda dentro de un centro de pensamiento que hoy opera ya en Viva, y ese observatorio ya está produciendo información estructurada, que los invito para cuando quieran pasarse por Viva, conocer la información del observatorio, porque es bastante relevante para la toma de decisiones y para la construcción de planes de desarrollo. Entonces, teniendo ese panorama de barreras de entrada, digamos, para establecer un marco de actuación, ¿eso cómo se ven cifras? Pues aquí lo van a ver ustedes, el 8.7% de las viviendas de Antioquia en el último año reportaron haber sido impactadas por algún fenómeno natural. Era lo que les comentaba al principio, eso significa 197.000 viviendas. Eso es un impacto brutal en términos de emergencia climática. Claro, las afectadas son poco más de 24.000, 23.000 viviendas, las afectadas realmente, las que tenemos que actuar, pero esas viviendas no estaban afectadas en el 2020. Entonces se suman al déficit también, o sea que hoy tenemos ya problemas de déficit por emergencia climática. Alrededor de 42.700 viviendas, hogares, requieren proceso de legalización y titulación, ¿cierto? Y el 40% de estos se requiere para poder acceder a un mejoramiento de vivienda. Entonces imagínense ustedes la situación. Si yo no puedo ir a mejorar viviendas, o cuando una persona de la gobernación llega con su chaqueta a atender a una familia rural y no la puede atender porque no está legal, porque no es propietario de la tierra, o porque eso es una invasión, o no tiene ni siquiera la sana posesión, es casi que revictimizar a una familia, porque yo le digo, no lo puedo atender, amigo, no lo puedo atender simplemente porque yo no puedo invertir en donde no es territorio propiedad de nadie, donde una familia no es propietaria. Eso es una situación bastante lamentable. El 38% de los hogares de Antioquia son arrendatarios, y eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque Latinoamérica, y ahí voy a poner el contexto grande, ha entendido muy bien en otros países que no son países de propietarios, o que se considera el arrendamiento o otras formas de tenencia también como una manera de salir del déficit habitacional. Es decir, no solo la propiedad es lo que garantiza que una familia pueda salir del déficit habitacional, y eso lo tenemos que tener claro, porque por supuesto eso deriva o ha derivado en otros mecanismos que hemos podido compartir con otros países de la región de Latinoamérica, como han logrado ir subsanando, digamos, con otras formas de tenencia su problema de déficit. El 17.5% de las viviendas en suelo rural se encuentran en déficit cuantitativo. En suelo urbano el déficit es de 6.26, y miren que la mirada es distinta, porque si ustedes lo miran por porcentaje, la condición urbana es mucho mejor que la rural, pero si ustedes miran en los temas de lo que representan unidades, esa mejor condición urbana, que es el 6.26, en términos de unidades, es más o menos un 35% superior a la condición rural.
Miren, son 113.000 viviendas que hacen falta en el espacio urbano o en el espectro urbano del departamento de Antioquia, en las cabeceras de los municipios, y 77.900 viviendas que están dispersas y que hoy se necesitan o que se necesitarían para suplir el déficit cuantitativo. Alrededor de 182.000 viviendas en Antioquia requieren un solo mejoramiento para salir del déficit cualitativo. Por supuesto, aquí están excluidas las que necesitan servicios públicos. O sea, hoy hay 182 familias que ya cuentan con servicios públicos y que con un solo mejoramiento, con uno solo, ya sea de cocina o de baño, de piso, sale el mejoramiento, o sea, sale el déficit cualitativo de vivienda. Imagínense eso lo que significa para la formulación de un plan de desarrollo en términos de números. Eso es importantísimo tenerlo especificado así. Antes no podíamos tener esa información. Hoy, con la información que produce el Observatorio de Vivienda de Viva, somos capaces de tener esta condición de información para la toma de decisiones. Actualmente Antioquia cuenta con este observatorio y, por supuesto, con una mesa de vivienda y hábitat que está vigente y que sirve como control para las metas de la Agenda 2040 que le ha establecido para, digamos, el subsector de la vivienda. Esa mesa, hacen parte la banca, hace parte la academia, hace parte los gremios, hace parte las cajas de compensación, hace parte el sector solidario y, por supuesto, el gobierno departamental. Digamos que es una mesa bastante amplia de personas que componen el sistema habitacional del departamento de Antioquia. Entonces, con estas barreras de entrada, para facilitar, digamos, la lectura del proyecto de ordenanza, señores diputados, así está el articulado. Y así está agrupado el articulado. Son 23 artículos. De estos 23 artículos vamos a encontrar 6 bloques. El primer bloque, que es de los artículos 1 al 4, tiene las disposiciones iniciales, el objeto, el ámbito de aplicación, la incorporación del documento técnico de soporte y las definiciones. En el segundo bloque de artículos, que son del 5 al 6, tenemos los principios generales y los enfoques. Entre los artículos 7 y 9, que son el tercer bloque, está el objetivo y la estructura de la política, que tiene también objetivos estratégicos y la estructura estratégica del proyecto de ordenanza. Entre los artículos 10 y 15 está, digamos, el grueso o la nuez del pastel, que tiene que ver con las dimensiones y las estrategias y los mecanismos que son, por supuesto, inherentes a las estrategias. Las 6 dimensiones están ahí especificadas, que es con lo que vamos a actuar en el marco de un plan estratégico. Entre los artículos 16 y 20 está el proceso de implementación y financiación, habla del plan estratégico, el procedimiento, el monitoreo, el seguimiento, la evaluación y la financiación de la política pública. Y finalmente, entre los artículos 21 y 26, que son el sexto bloque, están las disposiciones finales, es decir, alineación con la Agenda 2040, los responsables de la política pública y la vigencia. Entonces, ¿cómo se armoniza esta política pública? Esto está armonizado o reconoce las 3 principales sombrillas que afectan el asunto del hábitat a nivel, digamos, como global. La primera es reconocer digamos, el parangón internacional, que tiene que ver con los 7 principios de ONU Hábitat, que están, esos principios son globales, son para todos, para la humanidad. En las agendas urbanas lo han dispuesto, en los ODS lo han dispuesto, es una agenda que reconocen la mayoría de los países del mundo, y nosotros, por supuesto, también nos amparamos y lo reconocemos. Y reconocemos también la nueva agenda urbana que todos los países hemos firmado con unos compromisos particulares que están establecidos en unos ODS, de los cuales tenemos seguimiento todos también. Reconocemos en el orden nacional, por supuesto, la Constitución Política de Colombia y el Plan Nacional de Desarrollo 2022 al 2026, que es en la vigencia en la que estamos actuando o que es en la vigencia donde arranca la operación de la política pública. Y también reconoceremos a los subsiguientes, porque por supuesto vendrán otros presidentes con otros planes de desarrollo que son proyectos de ley y que de alguna manera tendrán impacto en la política pública, que tendrá que ser lo suficientemente flexible y adaptable para poder reconocer esos otros planes de desarrollo. Y reconocemos, por supuesto, la sombrilla departamental, que tiene un plan derivado de la Agenda 2040 y un plan de ordenamiento departamental que está acogido en el año 2019. Entonces, digamos que estas son las 3 sombrillas sobre las que se armoniza la política, los principios que reconoce, están parados aquí en sostenibilidad, articulación, equidad, participación, innovación y planeación. En el documento técnico de soporte están ampliamente explicados los principios, para los que ustedes pueden ya, digamos, leer y tener algún nivel de detalle, y los enfoques, que ayer creo que también el diputado Hernán nos hacía un hincapié, no solo en los procesos de participación, sino en los enfoques. Esta política reconoce, por supuesto,
unos enfoques de desarrollo y seguridad humana, de derechos y capacidades, también ampliamente explicados en el documento técnico de soporte, un enfoque socioambiental, tiene un enfoque diferencial y étnico, fundamental. Lo mencionaremos ahorita, digamos, dentro de las dimensiones. ¿Por qué? Porque no se puede atender de la misma manera a una población en Murindó, a la cual tenemos mucha dificultad de entrar, digamos, a una familia en La Ceja o en El Retiro o en Guarne por la cercanía que tiene con el área metropolitana. Eso es absolutamente diferente, además que tienen otras maneras de habitar. Esto tiene un enfoque de reconocimiento distinto. Tiene, por supuesto, un enfoque de género, y ahí, para poner el ejemplo, vamos a decir que en este momento la mujer en Antioquia es multidimensionalmente más pobre que el hombre, y eso hay que reconocerlo. Hay muchas madres cabezas de hogar que además son discapacitadas. Imagínense esa doble condición. Entonces, ¿por qué vamos a tener la condición del mismo, digamos, trato en cuanto al aporte de la vivienda cuando tenemos esta condición ya reconocida dentro del territorio? Y tenemos, por supuesto, los dos enfoques que nos propone la agenda, que son el enfoque territorial y subregional, diputado Hernán. Estos son los enfoques que reconocemos aquí, que están ampliamente explicados en el documento y también en los mecanismos de la política, que son bien relevantes. Entonces, con esta armonización que tiene estos reconocimientos, estos principios, estos enfoques, es que estructuramos el proyecto. El proyecto de ordenanza tiene un propósito claro, que es, por supuesto, garantizar el derecho del acceso a la vivienda y hábitat. Nosotros en Viva creemos fundamentalmente que la vivienda no es un bien de comercio, no es un bien de mercado. La vivienda es un derecho fundamental, y como derecho fundamental lo que debe buscar la ordenanza es garantizar ese derecho y a que las familias tengan un vivienda y hábitat adecuados. Y por supuesto con un objetivo, y es que esta política logre habilitar la mayor cantidad de diferentes estrategias y mecanismos económicos, socioculturales y técnicos que nos permitan habilitar todo el marco de actuación para poder llegar a esa meta de déficit cero. Entonces, ¿cómo se estructura la política? Esta también es una lectura, digamos, bastante fácil para todos. La política se estructura en 6 dimensiones, 13 estrategias y 33 mecanismos, 13 de ellos económicos, 8 socioculturales y 12 de ellos técnicos. Esta es la estructura, digamos, de la ordenanza en términos de actuación. ¿Cuáles son esas 6 dimensiones? Aquí las vemos en esta diapositiva. La dimensión 1 tiene que ver con la planeación regional, el lugar adecuado y servicios públicos de la vivienda y el hábitat. La dimensión 2 es la tenencia segura de la vivienda y el hábitat. La dimensión 3, asequibilidad y accesibilidad de la vivienda, que son términos cercanos semánticamente, pero no son lo mismo. Dimensión 4, la participación social y adecuación cultural en la producción de la vivienda y el hábitat. La dimensión 5 es la habitabilidad y sostenibilidad de la vivienda y del hábitat, y la dimensión 6, en la que ustedes también nos acompañan y todos los actores de la mesa, es la dimensión de gobernanza del sector y la gestión del conocimiento. Entonces, entrando, digamos, en la estructura de cada una, la primera dimensión, que es la de la planeación regional, lugar adecuado y servicios públicos de la vivienda y el hábitat, la encuentran en el proyecto de ordenanza de la siguiente manera. Esa acoge 4 principios de la ONU, el de habitabilidad, el de accesibilidad, asequibilidad, ubicación y disponibilidad de servicios y materiales. Tiene 2 estrategias, tiene 4 mecanismos, entre ellos económicos y técnicos. La estrategia 1 es la habilitación de lugares adecuados de infraestructura de servicios públicos, y la 2, la vivienda de emergencia y el reasentamiento. En el proyecto de ordenanza están especificados los mecanismos. Ayer en el primer debate lo vimos más ampliamente. Si se requiere en algún momento podemos ampliar los mecanismos para que ustedes lo conozcan, pero esto atraviesa por crear el plan departamental de reasentamientos humanos para viviendas que están en este momento en situación de riesgo, y por supuesto recrear o compilar el banco de lotes que tenemos en el departamento de Antioquia. Hoy no sabemos cuál es la tierra disponible para hacer vivienda en el departamento de Antioquia, ni pública ni privada, fundamentalmente porque tampoco tenemos norma, pero tampoco sabemos el inventario de las viviendas vacías que se perdieron por hipotecas o que se perdieron por alguna condición, digamos, dentro de los espectros de los cierres financieros de las familias. Eso también es un mal que ya sufren mucho. Miren, México y España son países que sufren de viviendas vacías, que están totalmente terminadas, habilitadas con servicios públicos, pero que las situaciones laborales y eso son completamente difíciles de atender. Entonces, eso es un inventario que nosotros tenemos que reconocer también en el territorio para mirar qué podemos hacer con él. La dimensión 2 tiene que ver con la tenencia segura de la vivienda y el hábitat.
Esto reconoce el principio de seguridad en la tenencia, tal vez uno de los más relevantes para la cadena de valor de la vivienda, porque necesitamos que las familias estén seguras en cualquier modalidad de tenencia, no necesariamente la propiedad. Esto tiene dos estrategias, que tiene 6 mecanismos. Estos mecanismos son económicos, socioculturales y técnicos. Entonces, la estrategia número 1 es el reconocimiento y la promoción de otras formas de tenencia. Nosotros, por estar en este país, tenemos una herencia mental de que todos tenemos que ser propietarios y sencillamente no es así, porque atravesar por la idea de ser propietarios significa que tenemos que hacer unas inversiones enormes en temas de suelo y en habilitación de tierra, que mientras eso pasa, una familia le pasan 20 años, mientras eso ocurre, nunca va a tener un hábitat seguro. Hay otras formas de tenencia, como la de territorios colectivos, como la de tenencia colectiva de suelos, como la que ofrecen algunas estructuraciones de fondos inmobiliarios en donde las familias se juntan, como la del cooperativismo en Uruguay, ¿cierto? Que las familias se juntan para poder recrear sus proyectos de vivienda y de alguna manera subsidiar a las otras. O sea, las formas de tenencia son muy amplias, también las socializaremos en el momento en que ustedes quieran, pero eso hay que reconocerlo y promocionarlo, y aparte de reconocerlo y promocionarlo, hay que llevarlos a la práctica, es decir, hay que instaurarlos y dejarlos como mecanismos habilitados dentro de los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Eso es fundamental. La segunda estrategia tiene que ver con la legalización, titulación y escrituración de la vivienda y del hábitat. Hoy Viva ya hace esto. Lo que pasa es que tiene que aumentar la escala de actuación. Hay que hacerlo de manera mayor y hay que incluir unas cosas en las que ya empezamos a entrar en el Urabá, pero que tiene que ser con mayor ahínco. ¿Qué quiere decir? La legalización de barrios que llevan 30 años ocupando el territorio de manera ilegal, pero que tienen que ser formalizados. Que sean formalizados quiere decir que se les abre la puerta totalmente a todos los esquemas de subsidios, de mejoramientos o de vivienda en sitio propio, y por supuesto que les significa para las rentas de los municipios un apoyo mayor, porque empezamos a recibir en el territorio los ingresos por predial, que también son muy importantes para la estabilidad económica y fiscal de los municipios. Entonces, la dimensión 3, para continuar, que es asequibilidad y accesibilidad de la vivienda, reconoce esos dos principios de la ONU justamente y plantea 2 estrategias con 9 mecanismos. Esta es la dimensión que más mecanismos tiene, amparados en esas 2 estrategias. La primera, que está dirigida a la demanda, a la oferta, y la segunda, que está dirigida, digamos, a la demanda. La primera estrategia es incentivar la oferta de vivienda en el departamento. Miren, nosotros podemos crear los subsidios que queramos, podemos ir a patinar en el gobierno nacional los subsidios que ustedes quieran, pero si no hay oferta en el Bagre, pero si no hay oferta en Anorí, pero si no hay oferta en ANSA, ¿a dónde vamos a aplicar los subsidios? ¿O para qué le asignamos un subsidio a una familia que no va a tener dónde aplicarlo? Y tampoco lo vamos a desplazar del territorio. Es importantísimo que nosotros dinamicemos la oferta, que personas vayan a crear la oferta allá, que otros actores, aparte del gremio constructor y de los desarrolladores, puedan entender la escala de un municipio. Hay un municipio que necesita 40 viviendas o 60 para salir del déficit, no necesita más, pero esa oferta hoy no existe. Hay que crear la oferta. ¿Cómo se crea también? Tenemos amigos de las cajas de compensación, tenemos al sector solidario también, que pueden ser actores muy relevantes allí. La segunda estrategia tiene que ver con el apoyo a la promoción y al acceso a vivienda, es decir, mecanismos asociados, por supuesto, ya a las familias. Tienen que ver con bancarización, tienen que ver con créditos blandos, tienen que ver con la banca de segundo piso como actor en esto, tiene que ver con la creación de créditos de mejoramiento, tienen que ver con soluciones disruptivas, como por ejemplo, estamos acostumbrados a que los subsidios o los aportes que se dan desde los gobiernos estén solamente orientados a vivienda nueva. ¿Y qué pasa con los mejoramientos? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la adquisición del suelo? Una familia no puede tener un crédito o un subsidio de adquisición de suelo. Claro, eso es disruptivo, no lo hemos hecho nunca, pero tiene que poder pasar, porque recuerden que existe y es legalmente reconocida no solo la autoconstrucción, sino la construcción de vivienda en sitio propio. Y eso nos podría solucionar el marco de actuación de las 77.000 viviendas que hacen falta en el entorno rural, que hacen parte de ese déficit cuantitativo del 17%. Entonces, fíjense que eso tiene una serie de actuaciones que todas están descritas, digamos, con profundidad en el proyecto de ordenanza, pero que aquí las vamos a contar, digamos, de manera general para obtener de ustedes, digamos, algunas apreciaciones. La dimensión 4 es la participación social y adecuación cultural en la producción de la vivienda del hábitat. Hoy, todos los mecanismos de gobernanza, y ustedes lo conocen bien por el ejercicio político que hacen, cada vez más la participación democrática y la opinión de la sociedad civil es importante.
en la vivienda casi siempre la sociedad civil ha estado exenta a la conversación de la vivienda, siempre se le ha impuesto una tipología de vivienda, siempre los constructores sacan un proyecto determinado para que la gente compre, y así lo sacan igualito en el Urabá, o lo sacan igualito en el área metropolitana, o lo sacan igualito en el Bajo Cauca. No, las familias tienen que participar de los procesos de diseño de las viviendas, tienen que participar en eso, pero además tenemos, como lo pone ahí la estrategia, una formación y asistencia técnica para la construcción y producción adecuada de vivienda del hábitat. Tenemos que capacitar a las familias, porque esto es una de las únicas maneras en que nosotros podemos solventar el tema que los constructores no vayan. Nosotros tenemos más de 5.300 juntas de acción comunal en Antioquia. Eso significa más de 140.000 personas que son fuerza laboral en el territorio, que si están en un proceso de formación para la construcción, eso puede tener inmediatamente un impacto gigantesco en el empleo. Y no solo en el empleo, sino que el dinero se quede en los mismos territorios. Y eso es fundamental para dinamizar, para generar arraigo y para que no tengamos desplazamientos internos. Estas cosas tienen un impacto, y eso es lo virtuoso de la vivienda, que tienen unas consecuencias positivas fundamentales. Lo otro es que tenemos que contribuir a que el tejido social y la adecuación cultural de la vivienda sigan siendo un componente importante, es decir, que las redes de vecinos existan, que los programas de mejoramiento integral de barrios existan, y que por supuesto las familias sepan cómo tejer esas redes y cómo generar arraigo ahí. Eso ya hay programas que Viva tiene hoy y que lo viene haciendo por años, pero que tienen que ser, digamos, crecidos o evolucionados a una condición mejor para que esto tenga un impacto, digamos, mucho más relevante en las regiones del departamento. La dimensión 5, que tiene que ver con habitabilidad y sostenibilidad de la vivienda, reconoce el principio de habitabilidad de la ONU, tiene 2 estrategias, la primera y 4 mecanismos. La primera es los incentivos para la producción de hábitat de vivienda adecuada y sostenible. Vuelvo y digo, si no generamos la oferta, si no dinamizamos la oferta, ¿cuál es uno de los vehículos para generar oferta? Por supuesto, generar incentivos. ¿Incentivos cómo? Tenemos que mirar si son de orden fiscal, por ejemplo, los estatutos tributarios de los municipios, poder decir que estén exentos de, digamos, de algún predial por años, con tal de que se generen proyectos de vivienda. Eso también puede ser un movilizador importante para que la oferta surja, pero también para quien utilice materiales sostenibles, también para que aquellas personas que tengan buenas prácticas en términos de construcción. Es decir, el espectro es bastante amplio en lo que pueden ser incentivos, o por ejemplo la pelea que estamos ayudando a tener, una batalla difícil, pero se está ayudando a tener con el Ministerio de Vivienda hacia la DIAN, y es poder decir, por favor, la vivienda que no entre en los temas de obra pública, porque es que la vivienda es un derecho fundamental y necesitamos que esa exención, si se puede lograr para el tema de vivienda, imagínense, los costos bajarían más o menos un 11% en los temas de vivienda, y eso para una familia tiene un impacto brutal en este departamento con los niveles de ingreso que ya vimos promedio en las diapositivas iniciales. La segunda estrategia es desarrollar un desarrollo integral del hábitat. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que ser mucho más precisos, mucho más inteligentes a la hora de hacer las inversiones públicas conjuntas. Por ejemplo, si Indeportes tiene placas polideportivas para hacer, si el alcalde en conjunto con los diputados se consiguen un sacúdete con el Ministerio del Interior, esas condiciones deberían estar lo más colegiadas posibles en la intervención en el territorio para que fuéramos generando entornos amplios de hábitat, que tengan vivienda, que tengan los lugares públicos para poderse divertir, para poder pasar tiempo de ocio, para poder compartir entre los vecinos. Esas condiciones de hábitat muchas veces cuando se generan dentro de los proyectos de vivienda son muy costosas y el proyecto de vivienda no las puede cargar, pero si se pueden cargar a través de intervenciones de otras entidades del gobierno nacional o del gobierno departamental o incluso del municipio, pues serían altamente beneficiosas para las condiciones completas de un hábitat adecuado para las familias que habitan esos proyectos de vivienda. La última dimensión, que es la 6, que es la de gobernanza del sector y la gestión del conocimiento, acoge todos los 7 principios de ONU Habitat, plantea 3 estrategias y 5 mecanismos. La primera estrategia es la promoción de la participación sectorial e institucional, que ya hoy lo venimos haciendo con la mesa,
Por supuesto, ya Viva conversa con los gremios, la política ha estado socializada con ellos, con grupos étnicos, con todos, pero también trabajamos con las cajas de compensación, pero también trabajamos con el sector solidario, pero también trabajamos con los sectores regulatorios, trabajamos con el Ministerio de Vivienda, y hoy con todos podemos decir, tenemos convenios para la solución de estos temas. Entonces, hay que seguir esa promoción, mantenerla, y por supuesto dejarle la vigencia en resoluciones para que eso pueda tener los horizontes de tiempo adecuados para manejar el tema. La estrategia número 2 es asistencia territorial. No se puede dejar de hacer asistencia territorial a los municipios del departamento porque hay que aumentar cada vez más las capacidades instaladas en los municipios, pero no solo en las alcaldías y en sus secretarios. También hay que dejarlo en las fuerzas vivas de los municipios que permanecen más que, digamos, los periodos de gobierno de los alcaldes que rotan cada año. Entonces, esas capacidades de asistencia técnica son amplias y no están concentradas, digamos, solamente en los gobiernos. Y la estrategia número 3 es la gestión del conocimiento, gobernanza, información y los datos. Hoy Viva ya empezó a producir datos, información estructurada para la construcción de planes de desarrollo. Hoy nuestro propósito es dejarle en el mes de noviembre a los alcaldes electos y al gobernador electo cuáles son las actuaciones ideales en su municipio en temas de vivienda, cuáles son los mejoramientos que hacen falta allí. Hoy podemos tener información a escala de municipio que permite dimensionar muchísimo mejor a la hora de hacer unos acuerdos municipales, a la hora de establecer sus proyectos de inversión, cuáles son aquellas necesidades básicas que tienen que cubrir en términos de déficit habitacional. Y por supuesto eso tiene otro mecanismo que es la divulgación de esos datos. Nosotros producimos información pública, que estamos dispuestos a divulgarla para que la gente pueda tomar mejores decisiones. No solamente los gobiernos, sino también todos los aliados que están vinculados al sistema habitacional, porque la vivienda está resuelta en este país por muchos actores. Entonces, de los que ya hemos mencionado, digamos, ampliamente. Algunas particularidades de la ordenanza. Ayer en primer debate se aprobó una modificación en la que el plazo máximo que antes estaba de 12 meses, para elaborar el plan estratégico sea el 30 de noviembre del 2023, con el único propósito de que podamos tener una ruta para el nuevo gobierno, para los nuevos gobiernos, para hablar, digamos, en plural, para que los alcaldes tengan una ruta de navegación en términos de vivienda. Eso es un aporte muy grande que esta Asamblea Departamental, en conjunto con la Gobernación de Antioquia, le podemos dejar al territorio. Porque si, por lo menos en los términos de vivienda, porque si eso es así, estamos garantizando un avance bien grande, digamos, en la estructuración de los planes de desarrollo y, por supuesto, la destinación de los recursos para solventar esos problemas. Otra particularidad es que para asegurar la implementación de los enfoques diferenciales de los que hemos conversado, los étnicos, los de género, esto deberá ser concertado, por supuesto, de manera cuatrienal y en cada plan de desarrollo, con la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Inclusión Social con todas sus gerencias o quien haga sus veces en ese caso. Esto es lo que les habíamos comentado. En Viva creemos que la vivienda es un derecho fundamental y no un bien de mercado, y esa consideración es lo que nos hace formular una política pública, digamos, ampliamente inclusiva como la que estamos formulando en este momento. En temas de financiamiento, el gobernador presentará una propuesta de creación de un fondo cuenta destinado a la vivienda y al hábitat en el departamento de Antioquia, el cual deberá considerar dos tipos de ingresos: ingresos discrecionales y o recurrentes para el financiamiento diferenciado de esta política. Los ingresos discrecionales, por supuesto, están atados a lo que pasa normalmente en un plan de desarrollo cuando se diseña y poder decir cuánto se le dedica, pero es nuestra aspiración que en algún momento puedan existir ingresos recurrentes para la vivienda, con el único propósito de garantizar no el desarrollo de la política, sino de garantizarle a la población un derecho fundamental. Muchas gracias. Esta es la presentación de la política. Quedamos atentos a sus observaciones. Gracias, doctor Luis Roberto Durán, gerente de Viva. Asumo la presidencia de manera temporal, toda vez que el presidente se encuentra en asuntos administrativos de la corporación. Señor presidente, le informo que en el recinto se encuentra Rogelio Zapata Alzate, Camilo Andrés Calle Ochoa, José Gregorio Orjuela Pérez y José Luis Noreña Restrepo. Gracias, secretario. Tengo en el orden de las intervenciones agotada la socialización por parte del gerente
de la empresa de vivienda de Antioquia, a la subsecretaria financiera de la Secretaría de Hacienda, la señora Diana Patricia Salazar Franco. ¿Ella va a intervenir? ¿No va a intervenir? Bueno, acá la tengo dentro de las personas que iban a intervenir. Y María Cecilia Pineda, directora de seguimiento y evaluación de gestión de políticas públicas, ¿va a intervenir también o no hay intervención por parte de estas dos personas? Bueno, no habiendo intervención por parte de ningún otro miembro del gobierno departamental, procedo entonces a conceder la palabra a los diputados que han solicitado intervención, repito, en la socialización de la ordenanza la ordenanza 24 del 15 de agosto del 2023, por medio de la cual se adopta la política pública de vivienda y hábitat adecuados y sostenibles para Antioquia. Esto pues teniendo en cuenta que el día de ayer se dio el primer debate en comisión. En el orden, continúa entonces con el orden de la palabra el diputado Hernán Darío Torres. Adelante, diputado. Presidente, muchas gracias, presidente. Buenos días para todos. Sí, ayer le dimos primer debate al proyecto de ordenanza, o sea que es una socialización para el segundo. Yo anuncié pues para el día de la plenaria, pero quiero hacerlo hoy porque yo creo que el segundo debate va a durar muy poquito porque ya hemos hablado mucho de este tema y la socialización de hoy creo que es más que suficiente para tomarla y tener ya elementos fundamentales para la plenaria. Yo quería presentar unos argumentos que yo creo, y sobre todo en esa política pública, porque cuando miramos el tema de los enfoques, hay una ordenanza que para mí, yo la vengo defendiendo y la defenderé mucho, y es la ordenanza 07 del 2014. Esa ordenanza se titula, por medio de la cual se crea el Observatorio de Políticas Públicas de la Asamblea Departamental como una herramienta que fortalezca el trabajo y la gestión dentro y fuera de la Asamblea Departamental. ¿Por qué se crea ese observatorio? Dice como una instancia. En Colombia hablamos de la instancia son los cuerpos plurales básicamente o colectivos y las autoridades son los unipersonales, el ejecutivo básicamente. Pero aquí nos llaman instancia, la Asamblea Departamental decide en ese año crear una instancia de carácter académico y técnico a la labor del control político. Compañeros diputados y diputada Verónica, control político de la Asamblea Departamental, el cual operará conforme se establece en la presente ordenanza. ¿Cuál es el objetivo de esa ordenanza? Tiene como objetivo general apoyar la formulación. Ya no apoyamos, no la estamos usando. Seguimiento y evaluación de las políticas públicas del Departamento de Antioquia, mediante la elaboración, recopilación, análisis y socialización de la información cuantitativa y cualitativa de interés público en el Departamento de Antioquia y las relevantes y para el cumplimiento de las funciones de la Asamblea Departamental de Antioquia. El artículo 3 le da un alcance, el 4 da una metodología, cómo el observatorio puede funcionar, el 5 le da una conformación y un funcionamiento y el 6 le da un presupuesto. Le dice, la administración departamental estudiará anualmente la pertinencia de destinar recursos para la operación y funcionamiento del Observatorio de Políticas Públicas de la Asamblea Departamental de acuerdo a su disponibilidad presupuestal. Un poquito pues tenue la redacción, pero le admite que haya un presupuesto. Entonces, lo que yo vengo alegando es que aquí, en esta política pública, en algún lugar, hay que decir que además de todo lo que
de todo lo que conforma esta política, también se debe incorporar esta política pública como parte integrante de la política de vivienda. Pero también hay otra ordenanza, que es la ordenanza 011 del 2015, titulada, por medio de la cual se define la incorporación del enfoque diferencial integral en las políticas departamentales. Y dice, la administración departamental incluirá en sus planes de desarrollo y políticas el enfoque diferencial integral como un aspecto sustantivo del reconocimiento poblacional. Ahí hablo ya de la relación tan fuerte, y como estrategia de intervención incluyente para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de las personas según sus especificidades. Miren cómo esta política pública está muy relacionada con esto, y más ahora con la nueva teoría de la Corte Constitucional de la descentralización por el estatuto personal, que quiere decir que las normas deben mirar las características de las poblaciones para tomar decisiones o crear ciertas normas de carácter general. Este artículo, el segundo, define qué es la palabra enfoque, pero en ese mismo artículo define qué es el enfoque diferencial. Es concebido como una guía para la formulación y ejecución de políticas públicas que den respuesta integral a las necesidades, vulnerabilidades, discriminaciones, intereses de capacidades y potencialidades de distintos grupos poblacionales, los cuales se configuran a partir de las características identitarias, y que es una estrategia para garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas según sus especificidades étnicas, culturales, sociales, de sexo y género, generacionales, físicas, psicológicas y de orientación sexual. Este enfoque incorpora e integra el enfoque de género, étnico y poblacional. Y en la ordenanza tenemos por allá en el artículo 6 los enfoques. Entonces yo creo que en la plenaria podríamos traer una proposición donde, además de estos enfoques, se integre también este enfoque de esta ordenanza. Y en el artículo que habla sobre la evaluación, llevaríamos un artículo, un párrafo donde diga que además de la evaluación que se hace en esta ordenanza, también se tendrá en cuenta la ordenanza que habla del observatorio de las políticas públicas. Pero también en ese artículo en el artículo del seguimiento de la evaluación, hay un artículo de la ley 1757 del 2011, que es la ley de participación democrática, que dice que las entidades territoriales, entre ellas el departamento, por el artículo 83 de la Constitución Política, deben tener los diálogos sociales como un mecanismo permanente de seguimiento a las políticas públicas territoriales. Entonces yo creo que ahí tendríamos, como esta socialización, traer una proposición para esa plenaria, para mirar el tema. Y porque de todas maneras, en el artículo 9 de este enfoque territorial, del enfoque de género, entonces también haríamos citación a porque esta política pública, esta ley de la que les acaba de leer, en el artículo 9, la que habla de la incorporación del enfoque diferencial, en el artículo 9 dice algo muy importante. Dice, el Consejo Temático de Población Incluida será liderado por la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, el cual hará el seguimiento a las estrategias adelantadas por los diferentes organismos de la gobernación en el diseño de mecanismos para que la implementación de acciones diferenciales sea incluyente y efectivas. Aquí hago este aporte porque yo soy hoy actualmente el presidente de la Comisión de la Equidad de la Mujer, y hay una función ahí para esa comisión de defender en las ordenanzas el tema del enfoque, este enfoque que es tan importante para el departamento. Y hay una cosa importante, y es que recordemos que la Corte Constitucional desde hace unos 8 años dijo que en cualquier norma que sale de un derecho para la mujer, cabeza de familia, se debe entender también el hombre, cabeza de familia. Y eso es fundamental ahí. Y además,
quería hacer una acotación que en ese artículo de los enfoques en el sexto, en el enfoque de género, pues ya advertí que haríamos una intervención ahí. Y hay una cosa importante, doctor, ustedes en la política pública, por ejemplo, en el artículo séptimo del objetivo general, hablan de la aplicación con base en las subregiones. Yo creo que es importante colocarle un parágrafo a ese artículo donde diga en cuanto al tema lo redactamos, que en cuanto al tema de las subregiones se hará con base a la ordenanza 33 del 2007, que esa fue la que creó el doctor Aníbal Gaviria, el actual gobernador, en el mes de diciembre de ese año, antes de irse, creó las 9 subregiones para Antioquia. Entonces, un parágrafo donde diga que para todos los efectos jurídicos y administrativos de esta ordenanza se entiende como subregiones lo contemplado en la ordenanza 33 de 2007, que es la que crea las subregiones. Y en ese artículo, cuando ustedes hablan en que todo esto, dice, todo esto en condiciones de equidad, resiliencia y garantía de los derechos sociales, yo le colocaría ahí, por ese tema constitucional, económicos y sociales, no solamente colocar los sociales, sino también porque recordemos que el título segundo, tercero de la Constitución Política habla de los derechos económicos y sociales, y yo creo que no podemos desconectarlos, porque si lo damos los sociales del tema económico ahí, doctor, no sé si esté de acuerdo, pero creo que es importante colocarlo. Y un atrevimiento, por ahora pues en esta socialización, un atrevimiento en el artículo 20, en el parágrafo, dice: la Gobernación de Antioquia presentará ante la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza para aprobación y creación de un fondo. Yo creo que pues por el tiempo, por lo que estamos, yo creo que le debemos dar un plazo en este año, pues, porque es que es cierto, si lo dejamos tan abierto, entonces, si lo discutieron allá en la redacción, me imagino que lo discutieron, estoy casi seguro de eso por la cara que les veo, pero me imagino que aquí algún diputado va a decir, bueno, ¿y cuándo? ¿Cierto? Para la próxima, y si el próximo gobernador no le da, ¿qué es cierto? Entonces, la política, si el fondo es fundamental para la política, juéguesela a ustedes y háganlo este año, porque si lo dejan así tan abierto, yo creo que tenemos unos meses de trabajo, pero me imagino que lo analizaron, pero ahí se los dejo porque es importante. Y por técnica administrativa y jurídica, yo no colocaría en el artículo 22, son corresponsales todas las entidades descentralizadas y centralizadas de la Gobernación de Antioquia. Yo creo que es del departamento, porque la gobernación es el concepto distinto y no, yo creo que las entidades centrales del departamento de Antioquia, que son ya, es un concepto para de redacción que creo que también lo pueden mirar. Por ahora eso, insistir, doctor, que lo que le digo acá, ya lo he dicho varias veces, pero yo creo que esta proposición ha sido aceptada en todas las políticas públicas y yo le recomiendo a las que falten que las traigan de una vez incluidas por la práctica, porque las hemos hecho ya y nos han aceptado esta proposición, entonces mirarlas, porque no es que queramos, sino que las mismas ordenanzas están exigiendo esos mecanismos que hay que incorporarlos. Yo le agradezco mucho por su atención prestada. Muchas gracias, presidente, muy amable. A usted gracias, diputado. Diputado Néstor Mauricio Cali. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial, doctor Luis Roberto. Bienvenido nuevamente a la Asamblea. Gracias por estarnos socializando este proyecto que generará mucho impacto para la familia, sobre todo los más vulnerables, madres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad. Nosotros lo vemos muy viable poder apoyar este proyecto. Simplemente ahorita nos presentó una proposición que fue aprobada inclusive en el primer debate y que sí me gustaría saber, doctor Luis Roberto, si va a tener algún impacto fiscal, ¿cierto? Esa proposición, porque también nos habla que es antes del 30, será incorporada antes del 30 de noviembre. Y de ser así, pues también me gustaría que si nos puede certificar si tuviera algún impacto fiscal. Es simplemente esa la inquietud, pero por demás decirle que lo felicito por ese proyecto, que de verdad que es muy importante para todos los antioqueños. Muchas gracias, señor presidente. A usted gracias, honorable diputado. Diputado Daflis Enrique Romaña. Muchas gracias, señor presidente, y reitero mi saludo fraterno para todos los presentes en esta importantísima sesión.
este proyecto, el proyecto que tuvimos la oportunidad de discutir y aprobar ya en primer debate, ya tiene la mitad del recorrido para ser ordenanza. Esperamos que esta socialización pueda contribuir para que el proyecto, que es muy significativo, muy importante y que ya tiene un grado de avance y reconocimiento por parte de la corporación, y que además sabemos del esfuerzo que el equipo de gobierno y el apoyo que ha tenido externo ha logrado generar una gran iniciativa, creo que de las mejores hasta el momento de las presentadas como política pública. Aún así, de todas maneras, creemos que le podemos aportar algo para que el proyecto de ordenanza mejore y finalmente en su aplicación sea mucho más eficaz. En el caso particular de la legalización de asentamientos urbanos, es muy importante tener en cuenta la diversidad del territorio. Antioquia tiene mar y a veces los programas o siempre han tendido a ser uniforme, pero se desconoce una realidad puntual en el caso del poblamiento inadecuado que se ha venido realizando en las zonas costeras y ribereñas, en el caso de Urabá, y se ha venido cometiendo, además de la irregularidad que comete el ciudadano que se expone a los fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, cuando se habita en lugares de baja mar ribereños o de zonas de alto riesgo. Eso es acompañado también por las administraciones que terminan en muchos casos legalizando y contribuyendo a exponer mucho más a esas poblaciones. Además de la tala de los manglares. En el caso de Turbo, podríamos hablar de la cabecera urbana de Turbo, está asentada un 30-35% en zonas de baja mar. Y desconocemos los fenómenos naturales que se dan periódicamente. Por ejemplo, en el país tenemos una historia de tsunami que se han presentado, por ejemplo, en el Pacífico, en donde la población de Tumaco ha sido arrasada en 2 oportunidades. En 1907, algo parecido, hubo un tsunami, en 1970, y el gobierno nacional se vio en la obligación de ordenar y presupuestar, entregar los recursos para la reubicación de 8.000 hogares en los años 90, en la década del 2000, para la cabecera urbana de Tumaco. Y así sucesivamente en muchos territorios del país. Concretamente, por ejemplo, en Turbo, usted encuentra vestigios de viviendas, de estaderos muy importantes que hoy subyacen en el fondo del mar y alcanzan a verse pequeños vestigios cuando baja la marea. Y la vía, las playas cedieron, fueron evaporadas, erosionadas. La vía que conduce al sector de la playa ha estado sometida a los, digamos, embates de la naturaleza en múltiples, de una manera periódica, digamos. Pero hay un fenómeno especial, el fenómeno del mar de leva, que sucede en el Golfo de Urabá
a veces se demora hasta 5 años, otras veces mucho más frecuente, un año tras otro, o cada 2 años o 3, pero es un fenómeno que eleva las olas hasta 6 metros. Imagínense usted, con viviendas ubicadas en la zona de baja mar, en donde solo debería haber mangle, porque es la barrera natural que protege nuestra zona costera. Pero hoy ya no está el mangle, sino la presencia de edificaciones, incluso ya no de palafitos, sino edificaciones en concreto. Eso es un mal ejercicio o una mala gestión de nuestro recurso costero. Y desafortunadamente las administraciones a través de los POT van incluyendo todo esto como si fuera procesos ya urbanos consolidados. Pues el POD, el Plan de Ordenamiento Departamental, debería ayudar a corregir ese error. Y lo peor es que está contradiciendo a la Corte Constitucional, que en múltiples sentencias ha ordenado despejar esas zonas y recuperar para la naturaleza esos sectores. Entonces, es muy importante que esta política pública tenga un capítulo especial sobre eso, de lo contrario sería una política pública imperfecta. Esta política pública en el siglo XXI, en el año 2023, no puede soslayar, desconocer, olvidarse de esa dolorosa y triste realidad y seguir exponiendo a esas poblaciones, y de manera creciente cada día se asientan más. Por ejemplo, poblaciones desplazadas de otros departamentos hermanos vecinos o de otros países que no tienen posibilidad de ubicarse en zonas consolidadas para el tema urbano o urbanístico. Lo más fácil es allá talar el bosque manglárico y ubicarse en zonas donde se exponen. Además, áreas que la nación, el departamento, necesitan para el desarrollo futuro, económico y social que demandamos los colombianos y antioqueños y antioqueñas. Así que yo invito a que revisemos esa parte muy bien. No creo que simplemente sea poner allí unas palabras. Ese es un tema fundamental, porque además nos exponemos a que a través de un acto administrativo podríamos estar extralimitándonos, porque tocaríamos jurisdicción que le compete a la DIMAR. Es una jurisdicción nacional que tiene la competencia sobre la vigilancia y coordinación de todo el tema costero. Es menester incluso definir hasta dónde realmente se puede llamar la zona de baja mar o zona costera, porque no es solamente en la playa, hay zonas en donde las mareas se extienden muy adentro del territorio. Por ejemplo, en el caso del casco urbano de Turbo, la marea alcanza hasta el centro y mucho más del centro de la ciudad. Es decir, el centro de la ciudad de Turbo está ubicado prácticamente dentro del mar. Tenemos barrios, 10 barrios por lo menos, que están ubicados o más, incluyendo el centro, en la zona de baja mar. Es muy importante que esta política, repito, abra un capítulo, y como hablamos de recursos, aquí debemos definir un fondo operado a través de la Oficina de Gestión del Riesgo para que se subsane esa problemática específicamente. Creo yo que ahí debe haber un artículo que recoja esta iniciativa. Un fondo que busque subsanar la problemática de vivienda ubicada en zonas de baja mar y también en las riberas de los ríos. Recordemos que tenemos ríos como el Atrato, navegables, el río León,
y otros ríos en donde está expuesta la población por fenómenos de erosión, inundación y también desbordamiento. Por ejemplo, el Currulao o Río Grande están expuestos a los embates permanentemente, las viviendas se las está llevando el río. En el caso de Nueva Colonia también tenemos dificultades, porque Nueva Colonia está ubicado todo el corregimiento en una zona de baja mar. Cuando se trata de hacer vivienda digna, allá en esos territorios no es fácil, porque solamente cuando se cava un hueco de 30 centímetros ya se encuentra el nivel freático, es muy alto, te encuentras con el agua. Entonces allí hay que hacer un enfoque diferencial, pero no solo para la forma de construcción o el tipo de vivienda, sino también para reubicar a esas poblaciones y que realmente obedezcan a un propósito fundamental como es el de construir vivienda digna y hábitat para todos los antioqueños y antioqueñas. Por último, decir que el fondo que apoye o respalde esta política pública no puede quedar al azar para gobiernos venideros. Simplemente este gobierno en el presupuesto 2024 debe dejar establecido, y la ordenanza debe decir cuál es la fuente que se destina para estos, o los recursos y las fuentes afectadas para este rubro. Los rubros y las fuentes deben ir concatenados, de tal manera que si son, no sé, el 1% del presupuesto departamental de los recursos propios, ¿y cuál sería la fuente? Recursos propios o qué sé yo, pero eso debe quedar un poco definido de manera muy práctica para que la ordenanza realmente ambiciosa y muy bien traída pueda realmente ejecutarse, que creo que es el espíritu y el anhelo que tienen ustedes como funcionarios y nosotros como corporados al momento de tomar la decisión de convertirla en ordenanza. Muchas gracias. A usted gracias, honorable diputado. Le doy el uso de la palabra a nuestro gerente de Viva, al doctor Luis Roberto, para resolver las inquietudes planteadas en la socialización. Muchas gracias, presidente. Primero, responder como en orden relativo a cómo fueron las intervenciones, a darle las gracias al diputado Hernán, porque creo que las sugerencias que nos hace y que serán traídas como proposición o como propuesta para ser modificadas en el segundo debate, creo que robustece la ordenanza. Creo que nos ponen un marco mucho más estructurado, entonces recibimos y las acogemos muy bien, diputado Hernán, las tres invitaciones que nos hace, porque, repito, nos robustece la ordenanza y la ponen, digamos, en un espectro mucho más estructurado. Al diputado Mauricio, que nos pedía la opinión sobre el impacto fiscal, digamos, para esta vigencia no, lo que cambió ayer fue el plazo de la elaboración del plan estratégico que acompaña la ordenanza, es decir, en el debate de ayer mostramos una presentación mucho más específica, donde aparte de las estrategias mostramos los mecanismos con los que se lleva a cabo el plan estratégico, pero están en el articulado de la ordenanza. Cada cosa de esas tiene, por supuesto, un horizonte de trabajo, unos que se pueden sacar en un plan de desarrollo, de una vigencia de 4 años, pero hay otros que excederán periodos, ¿cierto? Entonces, el impacto fiscal para esta vigencia no tiene impacto, o sea, no es, pero si hablamos, por supuesto, de un impacto fiscal en el marco de mediano plazo de 10 años, por supuesto que el plan va a tener un impacto, porque el impacto de poder llevar a cabo toda la materialización de las situaciones que suceden ahí, y aprovecho para contestarle al diputado Daflis también, claro que lo considera, la dimensión 1. Lo invito a que la lea con detalle, la dimensión 1, porque ahí contempla 2 estrategias, y en la segunda estrategia, que tiene 2 mecanismos, habla precisamente del plan departamental de reasentamientos de vivienda. Y ese plan es básicamente por asuntos de emergencia climática, como es el caso que usted expone aquí para la región del Urabá en sus diferentes municipios. Entonces ahí está tratado eso. Ayer lo explicábamos ampliamente diciendo que cuando tenemos hoy viviendas ya afectadas, pues es un mal que tenemos que atender porque ya fueron reportadas, pero hoy tenemos nosotros conocimiento de asentamientos humanos, de viviendas
que están en riberas de los ríos, como es el caso que usted bien conoce de Playa Murrí, en el municipio de Vigía del Fuerte. Asimismo, tenemos casos en Chigorodó, tenemos casos en Turbo, en Apartadó, en Carepa, que requieren ser reasentados. En el municipio de Puerto Berrío también. Eso es el plan departamental de reasentamientos de vivienda, que no solamente incluye los temas de bajamar o los temas de las riberas de los ríos, sino también las viviendas que están en alto riesgo de deslave o de remoción en masa, o en zonas de inundación, como nos pasa en varios municipios del Bajo Cauca, que sufren de esta condición. Entonces, esas son los reasentamientos. Imagínese, diputado Mauricio, el impacto fiscal que puede tener, pero eso pues son proyectos que no están dedicados o que no están, o no se solucionan exclusivamente desde la inversión de un departamento. Eso requiere recursos mucho mayores, que por supuesto tiene que haber el concurso del gobierno nacional, tiene que haber el concurso de otros aliados para que juntos se pueda resolver eso. Es el caso particularmente también de su región, diputado Daflis, de Murindó, ¿cierto? Mire todo lo que ha costado, eso, para no abrir esa caja, ¿cierto? Y mire que hay planes de corto plazo y de largo plazo para poder intervenir reasentamientos de esa manera. El de Murrí, porque contamos en este momento con el apoyo del gobierno nacional, y fuimos casi que por mitades en el desarrollo de un reasentamiento de un corregimiento completo, ¿cierto? Pero tenemos la tarea como gobernación de Antioquia, como gobierno nacional, de reasentar un municipio completo como Murindó. Entonces, fíjese que esos retos hacen parte de la política, están incluidos en la dimensión número 1, estrategia número 2, mecanismos 3 y 4. Diputado, para que lo estemos metidos ahí. Es decir, no hay que hacer un capítulo nuevo porque ya la ordenanza lo considera. Muchas gracias. A usted gracias. El doctor Hernán tiene algo. Listo. No, gracias, doctor Luis Roberto. Como lo decía el doctor Hernán, se tiene una proposición para el segundo debate, entonces la tendremos radicada para que la analice y podamos incluirla en este proyecto de ordenanza. No veo más intervenciones. Señor secretario, favor continuar con el orden del día. Quinto, asuntos administrativos propios de la corporación. No hay, señor presidente. No hay, favor continuar con el orden del día. Le informo, señor presidente, que está agotado el orden del día. Entonces, da por terminada la sesión y se cita para mañana 8 de la mañana.